¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, según corresponda. Bienvenidos a esta primer clase de ortopodología. Mi nombre es Cecilia Fernández, soy podóloga, egresada de la Universidad Juan Agustín Maza, y una de mis pasiones dentro de la podología es justamente la ortopodología. Así que bueno, vamos a dar inicio a la primer clase de introducción a la ortopodología. Muy probablemente algunos de ustedes no se han encontrado anteriormente con esta palabra o no saben bien de qué se trata. Siempre cuando nosotros vamos a definir una actividad dentro de, o una palabra, nos vamos a referir primero a su origen etimológico. Ya sabrán que podología es una palabra de origen griego, donde podos significa pie y logia estudio. En cuanto a la ortopodología, orto significa recto, podo significa pie y logia significa estudio. Y a partir de este origen etimológico podemos llegar a crear una propia definición. Ustedes más adelante podrán hacer su propia definición con respecto a ortopodología. Y yo les cuento que es una de las especialidades, la ortopodología, dentro de la podología, por un lado. Pero también es una rama de la ortopedia, que se va a encargar de estudiar las alteraciones en la alineación y en las presiones de los pies y las correcciones con distintos dispositivos. A lo largo del cursado van a ver que cada clase yo les voy a poner palabras en otro color, resaltados, que son las que a mí me interesan dentro de cada definición. Y dijimos que la ortopodología es una rama de una especialidad de la podología. ¿Y cuáles son aquellas especialidades de la podología que tenemos hoy en día? Está la podología deportiva, podología pediátrica, geriátrica, la podología clínica y también la podología preventiva. De cada una de ellas ustedes seguramente van a tener una materia en particular. Vamos a lo que a nosotros nos interesa. Y también dijimos que además de ser una especialidad de la podología, es una de las ramas de la ortopedia. Tenemos muchos puntos en común con la ortopedia. Las dos divisiones que tiene, las dos grandes divisiones que tiene la ortopedia son la protesiología, que son los elementos que se aplican para suplir una parte del cuerpo humano, por ejemplo, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, y la ortesiología, que son aparatos que corrigen, protegen o complementan una parte del cuerpo humano, mejorando sus funciones. Entonces, volvemos para atrás en la definición. La ortopodología es una especialidad de la podología y es una rama de la ortopedia también. Por ello, tenemos puntos muy en común con la ortopedia. Bien. Entonces, voy a sacar esto de acá. La ortopodología, entonces, como una rama o una especialidad de la podología. ¿Qué hace el ortopodólogo o el podólogo que se dedica a la ortopodología? La fabricación a medida y la adaptación individualizada de productos sanitarios ortopodológicos, como complemento o como finalidad de su cartera de servicios dentro del local destinado a clínica o consultas, y también la toma de moldes, el estudio de la huella, de la marcha y de las diferentes compensaciones que esto produce. Entonces, fíjense en esta definición. ¿Qué es lo que hace el podólogo que se dedica a la ortopodología? Fabrica a medida y adapta productos sanitarios como complemento, como finalidad de sus servicios. Toma moldes, estudia la huella plantar, estudia la marcha y las diferentes compensaciones que esta desalineación puede producir en el cuerpo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco de las divisiones de la ortopodología. Cuando en esta primera parte vamos a ocuparnos de la ortesiología plantar, de las ortesis plantares, también denominados ortóticos, o conocidos popularmente como plantillas ortopédicas. Pero también existen otras divisiones de la ortopodología, como es la ortesiología digital, la calzadoterapia, la ortonixia y la ortomorfia, y los vendajes y descargas, que los vamos a ver a lo largo del año. Bien, con respecto a la ortesiología plantar,
como les comenté, nos referimos a las ortesis plantares, a los ortóticos que se colocan para alinear o distribuir las presiones del pie. Cuando hablamos de ortesiología digital, nos estamos refiriendo a ortesis de silicona, generalmente ortesis de silicona, que se colocan en los dedos con la función de alinear la patología de los dedos. Por ejemplo, un hallux valgus, dedos en garra, dedos martillos, quintos varos, todo eso lo tratamos a partir de la ortesiología digital. Cuando hablamos de calzadoterapia, nos estamos refiriendo a modificaciones que vamos a hacer en la palmilla del calzado, que se llamarían pelmortesis, o a la elección de un calzado terapéutico, tal vez un calzado más profundo en el caso de los pacientes diabéticos, o en la prescripción de un calzado también, o en las correcciones que podemos llegar a aplicar en la suela del calzado. Eso también es parte de la ortopodología. Cuando hablamos de ortonixia y ortomorfia, nos estamos refiriendo a técnicas de reeducación o de restablecer la relación del aparato ónico-dactilar, donde la ortonixia son técnicas que se aplican para corregir las curvaturas de las uñas, y las ortomorfias son otro tipo de técnicas que se establecen para mejorar la relación ónico-dactilar, el aspecto de las uñas en relación con el dedo. Y también aplicamos vendajes y descargas, y eso también es parte de la ortopodología. Pero bien, nosotros en esta primera parte nos vamos a dedicar a la ortesiología plantar. Volvemos para atrás, unos pasos para atrás, y vamos a hablar sobre la clasificación de los tratamientos ortopodológicos en cuanto a su efecto terapéutico, porque vamos a aplicar distintos tratamientos, o vamos a establecer o vamos a prescribir distintos tratamientos, y los vamos a clasificar de acuerdo a su efecto terapéutico, donde tenemos tratamientos paliativos, quiere decir que no vamos a curar o corregir una deformidad, como por ejemplo en el caso de la imagen un espolón calcáneo, o no vamos a mejorar, no vamos a corregir una deformidad, no vamos a cambiar la alineación, pero sí vamos a producir un efecto paliativo sobre el mismo. En el caso de la imagen les puse un espolón calcáneo, por ejemplo, que es una calcificación de la inserción proximal de la fascia plantar, probablemente por una fascitis crónica, donde esa calcificación, la única forma de quitarla sería quirúrgicamente, pero nosotros podemos mejorar la sintomatología del paciente a partir de una palmilla, o de una descarga selectiva, o de una talonera. Después podemos instaurar tratamientos que sean correctivos. En el caso de la imagen les puse, por ejemplo, un hallux valgus, donde podemos llegar a corregir la alineación de los dedos con un tratamiento ortésico. Y también tenemos, dentro de esta clasificación, los tratamientos sustitutivos, que en el caso de la imagen les puse una amputación del primer dedo, donde nosotros podemos reemplazar ese espacio del primer dedo que está faltando, a fines de mejorar la marcha. Entonces, cuando nosotros tenemos que clasificar los tratamientos ortopodológicos en cuanto a su efecto terapéutico, vamos a decir que son o tratamientos sustitutivos, cuando reemplazan una parte del cuerpo, de una parte del pie; correctivos, cuando nosotros como objetivo tenemos la idea de corregir una desalineación del pie; o paliativos, cuando lo único que queremos hacer es mejorar los síntomas que presenta el paciente y no corregir la deformidad o la desalineación en sí. Y también podemos hablar de los tratamientos ortopodológicos en cuanto a su duración. ¿Cuánto tiempo vamos a instaurar este tratamiento que yo le estoy implementando a mi paciente? Y puede ser provisional,
en el caso donde vamos a darle un inicio y un final, cuando se cumplen los objetivos, o definitivo, donde el elemento que nosotros estamos diseñando o el plan de tratamiento que nosotros estamos diseñando, sabemos que el paciente lo va a terminar usando siempre. Cuando es provisional, les puse una imagen en el caso de una úlcera plantar. Una vez el podólogo puede diseñar un dispositivo de descarga y una vez que la úlcera cierra, ese dispositivo se remueve, se cambia, o se establece un nuevo tratamiento ortopodológico. Y en el caso de un tratamiento definitivo, acá les he puesto un ejemplo de pie plano, no porque todos los tratamientos de pie plano sean definitivos, sino que en este caso, bueno, es un pie plano rígido, donde el paciente va a necesitar usar la ortesis plantar durante lo largo de su vida. También en el caso de los tratamientos sustitutivos sería la clasificación sustitutivo y definitivo. Bien, y también vamos a hablar un poco de la relación de la ortopodología con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque el podólogo que se dedica a la ortopodología no solamente va a conocer de la realización de estos elementos ortésicos, sino que va a tener estrecha relación con otras disciplinas, ya sea de la misma podología o de otras ramas de la salud. Una estrecha relación vamos a poder encontrar con respecto a la quiropodología, que es el acto quirúrgico no invasivo dentro de la podología, donde, por ejemplo, nosotros tenemos a un paciente que asiste con un eloma plantar por una sobrecarga en la segunda cabeza metatarsiana. Entonces nosotros a nivel quiropodológico podemos realizar la exéresis del eloma plantar, pero a nivel ortopodológico podemos realizar la ortesis plantar para disminuir la carga o la presión en esa segunda cabeza metatarsiana. Por supuesto que para ello también debemos conocer anatomía profundamente, patomecánica aplicada. La patomecánica es la mecánica patológica en la marcha. Vamos a tener estrecha relación y muy estrecha relación con podología preventiva, muy estrecha relación con podología deportiva, ya van a ver a medida que vayamos avanzando cuánto se relacionan. Tenemos relación estrecha con la rama de la salud que es la reumatología, donde vamos a encontrar pies reumatológicos que necesitan instaurar tratamientos ortopodológicos. Con la kinesiología, con la rehabilitación vamos a tener estrecha relación, donde por ejemplo un tratamiento que se puede estar realizando a nivel kinesiológico por una basculación pelviana puede estar acompañado de una ortesis plantar. Vamos a relacionarnos con la endocrinología, con la enfermería, por supuesto, en el caso de las úlceras plantares, donde el enfermero es quien trata en sí, hace la curación de la úlcera y el podólogo acompaña realizando descargas. Con la pediatría, con la podología pediátrica vamos a tener estrecha relación y tenemos que conocer muy bien cómo se realiza la evaluación del paciente pediátrico. Con la ingeniería y la tecnología de los materiales, hoy en día, hablar de ortesis plantares sin conocer la tecnología o las características de los materiales es totalmente imposible debido al avance de la ciencia y la tecnología. Con la sociología, con la antropología también, porque por ejemplo, estamos hablando, les pongo un ejemplo, en el caso de un pie plano en una persona de raza negra, no significa exactamente lo mismo, no tiene las mismas características que un pie plano en el caso de una persona de raza blanca. Entonces tenemos que conocer todos estos otros ámbitos para poder aplicar un buen tratamiento ortopodológico. Bueno, y como les dije en esta primera parte, vamos a hablar de soportes plantares, vamos a dejar un poco de lado las otras aplicaciones ortopodológicas, y
Yo encontré una definición de un autor que me gusta mucho, que se llama Kevin Kirby, que les recomiendo que lo lean, es un biomecánico muy reconocido en el ámbito, y que define a las ortesis plantares, o a los soportes plantares, o a los ortóticos, como un tipo de órtesis diseñada para promover la integridad estructural de las articulaciones del pie y de la extremidad inferior, mediante la resistencia a las fuerzas de reacción del suelo que causan un movimiento esquelético anormal que se produce durante la fase de apoyo de la marcha. Y los voy a dejar unos segundos para que vuelvan a releer esta definición tan linda. Bueno, ¿y cuáles son las panaceas en cuanto a la confección de ortesis plantares? Esto como introducción a la ortesiología plantar. La confección de una ortesis funcional va a establecer objetivos básicos de diseño que han estado en vigor desde la época de los primeros intentos de fabricación de las ortesis del pie. El logro de estos objetivos que nosotros vamos a establecer a nivel clínico son objetivos difíciles de alcanzar para todos los profesionales, ya sean los protecistas, ya sean los traumatólogos, sean los podólogos, sea quien instaure un tratamiento ortopodológico de ortesis plantares, lo tiene que pensar muy bien, porque y tiene que plantearse muy bien si se van a cumplir o no los objetivos, porque son objetivos muchas veces difíciles y complicados de lograr. La confección de las ortesis también va a implicar, como les dije en unas filminas anteriores, la elección de materiales sobre otros y de técnicas de moldeo que tienen que ser acordes con los materiales. O sea que no solamente estamos hablando de que el diseño de la ortesis tiene que ser bien pensado en función de los objetivos que queremos lograr, sino que además debemos elegir correctamente los materiales y las técnicas de moldeo. Y todo esto va en función del avance de las técnicas de diseño y la elección de los materiales se debe al estudio biomecánico y funcional de las distintas estructuras corporales, así como la comprensión de las fuerzas de reacción del suelo que afectan en cadenas cinéticas cerradas a la extremidad inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos de confección de ortesis plantar, estamos hablando, si lo vemos esta filmina de abajo para arriba, estamos viendo, siempre vamos a partir de un estudio biomecánico y funcional de las estructuras corporales. Y ahí estamos hablando solamente del pie, definitivamente no. Estamos hablando de todo el cuerpo, estamos hablando de todas las estructuras corporales que intervienen en la marcha. Ya lo vamos a ver en unas clases más adelante. Y así también en la comprensión de las fuerzas de reacción del suelo, que van a afectar en cadenas cinéticas cerradas. ¿Qué quiere decir cadena cinética cerrada? Ya lo habrán visto. Cuando el pie está en apoyo. Y a partir de este estudio biomecánico y funcional de las distintas estructuras, vamos a elegir la técnica de moldeo, los materiales y el diseño del ortésico. Muy bien, hasta acá hemos llegado con la clase de hoy. Espero que este primer pantallazo de la ortopodología les haya gustado. Lo veremos en unas clases más adelante también. Así que bueno, muchas gracias por su atención.